Buen día. ¿Cómo estás, querido hermano, hermana? Vos que estás aquí, pero aquellos que están allá en sus casas siguiéndonos. Qué buen día. Y damos gracias a Dios por poder tener la posibilidad de estar aquí. Doy gracias a Dios por esto. Y doy gracias a cada uno de ustedes por las oraciones, porque no he estado bien de salud, pero gracias al Señor estamos aquí. Bendecido día, hermano, hermana. Quiero nacer de nuevo. Se escuchó. Quisiera que todo empezara de nuevo. Fueron las palabras de Nico, que estaba pasando por una situación difícil en su matrimonio, con su empresa, sin saber qué rumbo tomar, desilusionado, sin esperanza. Ante la crisis del COVID, él necesitaba un nuevo comienzo. En el fondo, todo hombre y toda mujer, vos que estás ahí escuchando, en algún momento te has hecho esta pregunta. ¿Qué sería si pudiera comenzar de nuevo? ¿Qué sería si pudiera regresar a ese momento y haber tomado una decisión distinta a la que tomaste? Se nos presentan y hay muchas alternativas a estas salidas momentáneas, a distintas situaciones que podemos estar atravesando. Pero ¿sabes algo? Se puede y tenemos que nacer de nuevo. Jesús es la máxima revelación de Dios a la humanidad. Te pido que escuches su voz, la voz de Jesús. Aquí, en la palabra de Dios, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, hay una joya de gran valor. Jesucristo como Dios te puede dar un nuevo inicio, una nueva vida. Tal vez lo leíste, lo escuchaste una y otra vez. O tal vez diga, a mí me va muy bien, no necesito nacer de nuevo. O lo voy a pensar para más tarde, quizá más adelante. Pero ¿sabes qué? Tu respuesta va a determinar tu vida en el presente y tu eternidad. Claro, podés tener una respuesta distinta en cada situación, pero clamo a Dios para que seamos sensibles a su llamado, a su voz, para que lo escuchemos a Él. ¿Qué quiere hablarnos? Todo esto tuvo lugar en Jerusalén durante el tiempo de Pascua. Dice que muchos creyeron en el nombre de Jesús al ver señales que hacía, milagros. Y en medio de este ambiente hubo una conversación entre Jesucristo y Nicodemo, un fariseo judío. Después de haber observado Nicodemo esos milagros y de haber escuchado las enseñanzas del Señor, se acercó a Jesús de noche. Y dice así, en el versículo 1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente principal de entre los judíos, podríamos decir. Podemos empezar con una primera pregunta. ¿Quién era este hombre? Un hombre de los fariseos, dice. Cuando estaba con ellos, era uno de ellos. El término de fariseo significa separado, separatista. Jesús y Juan el Bautista habían estado hablando de ellos como legalistas, como religiosos, como hipócritas, que seguían la ley mientras pasaban por alto la verdadera intención, daban importancia más a la tradición. También dice que era principal entre los judíos. Cuando iba por las calles, podríamos pensar, Nicodemo,
Quizá la gente le decía, allá va Nicodemo, el principal de entre los judíos. ¡Qué hombre destacado! Por tanto, Nicodemo tenía una actitud distinta. También sabemos que su nombre era Nicodemo. Tal vez debajo de estas dos máscaras que llevaba, se ocultaba quién era realmente. Y hoy en día hay muchas personas que viven así, ocultando realmente lo que son. Por ejemplo, tenemos un señor que es el presidente de una empresa, de una compañía grande, y se dirige a sus empleados, y los empleados tienen mucho respeto, obedecen sus órdenes, se someten a estas órdenes y creen que lo conocen. Para él todo va bien, para ellos. Al mediodía podríamos decir que este hombre va al club, va a almorzar, y ahora es uno más de los que van al club. No es este famoso directivo de la empresa, ejecutivo. Por lo tanto, asume otra actitud diferente y tiene una relación distinta con ellos. Y a la noche, cuando llega a su casa, se saca su abrigo, se limpia la suela de los zapatos, nos lavamos bien las manos, nos sentamos en un sillón cómodo a descansar y viene su esposa y le dice, ¿qué te pasa? Es otra persona distinta. Aquí es el esposo, es el padre de familia. Tal vez es Nico. Jesús conoce qué hay en el interior de las personas. Esta multitud creyó en él porque había visto milagros. Sería imposible ser testigo de ver milagros y no creer. ¡Qué maravilloso!, ¿no? ¿Cuánta gente confiaba y creyeron en él? Pero dice en la palabra, unos versículos más arriba, que Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba, porque sabía qué había realmente en sus corazones. No necesitaba que nadie le informase sobre la naturaleza humana, la fe de ellos. Los conocía. También dice que conocía a Nicodemo, diferente de la multitud. Este hombre fue sincero, aunque fue a la noche a hablar con Jesús, ya sea por precaución, por timidez, porque no querían recibir críticas de sus colegas, los fariseos, por temor a ser descubierto. Pero sin embargo no mandó un intercesor, un asistente, un intermediario, sino que fue él personalmente. Dice que Jesús vio venir lo mismo de Natanael, habló Jesús. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Así como Jesús sabía lo que realmente había en los corazones de esa multitud, de Nicodemo, de Natanael, sabe lo que hay en mi corazón, en tu corazón, en tu corazón. Dice que también, en el versículo 2, era alguien que reconocía que Jesucristo como maestro. Le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces si Dios no está con él. Reconocía Nicodemo que a Jesús como maestro. Reconocía que sus enseñanzas eran buenas. Reconocía que Jesucristo venía de Dios. Él lo dijo, lo leímos en estos versículos. Era lo que reconocía. Había visto las señales de Cristo. Y así, hoy hay muchos que están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús.
que ven al Señor como maestro, buenas enseñanzas, como un profeta, como un revolucionario, que aceptan sus enseñanzas, que aceptan las señales que Él hacía, porque Dios estaba con Él, al igual que Nicodemo. Sea lo que vos y yo en algún momento, tal vez sea esto, lo que vos y yo en algún momento pensamos y estuvimos al igual que Nicodemo. También dice la palabra de Dios que Él estaba muerto en sus delitos y pecados. Estaba perdido. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Durante toda su vida Nicodemo había sido enseñado que ser judío y hacer buena obra era todo lo que necesitaba para ganarse la entrada al cielo. Sin embargo, en este momento, cara a cara con Jesús, en esta conversación, se dio cuenta de que nada de lo que había hecho le daría vida eterna. Se encontraba sin poder entrar al reino de Dios. Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo que ni su nivel académico, ni su obediencia a la ley, ni su posición religiosa tan importante que tenía en el judaísmo le harían ir al cielo. Lo que necesitaba era un nuevo comienzo. A pesar de que era religioso y cumplía todos los ritos, a pesar de que la sociedad lo reconocía, a pesar de que era un hombre bueno, a pesar de que era un buen ciudadano, a pesar de que creía en Jesús, de que Dios estaba con él, a pesar de que creía que Jesús era un buen maestro. Con todo, Nicodemo se estaba yendo al infierno. No iba a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que nacer de nuevo. No había nacido de nuevo. En este encuentro, cara a cara, Jesús se lo dijo. De una manera contundente: de cierto te digo, que si no nacés de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. Este es el mismo ruego que hoy está haciendo Jesús hoy por vos. Porque depende el resto de tu vida aquí en la tierra, pero también la eternidad. ¿Te pareces a Nicodemo? ¿Quién eres? Él no se diferencia de las personas que hoy en día cometen el error de pensar que son lo suficientemente buenas como para ir al cielo. Asisten al templo, dan sus ofrendas y quizás hasta se bautizaron, pero nunca han nacido de nuevo. Algunas de ellas se defienden argumentando que Dios la aceptará, pues no han cometido ningún crimen y han intentado vivir una vida de manera correcta. Pero la realidad es que todos somos pecadores. Debemos cuidarnos de cometer el mismo error que los fariseos. A pesar de ver los milagros de Cristo y de escuchar sus enseñanzas, se alejaron de sus verdades. El segundo punto que podríamos ver, y quiero que veamos, ¿qué podemos hacer para nacer de nuevo? ¿Qué debo hacer para tener este nuevo comienzo? Tal vez muchos de ahí se pregunten. Y nosotros lo hemos leído, ¿no? En la palabra de Dios, en estos versículos que sigue de Juan 3, del 4 al 12. Nicodemo entra al ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para nacer de nuevo? ¿A qué te referís, Jesús? Y Jesucristo se lo explica.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿En qué consiste nacer de nuevo? Es una experiencia espiritual. Así como llegamos a este mundo al nacer físicamente, en la carne, hay un momento específico en que una persona nace de nuevo, nace del Espíritu. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ayuda a comprender que nuestras buenas obras no son más, no nos dan esa entrada al cielo. Nos ayuda a comprender y nos convence de pecado. Nos ayuda a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, a pedir perdón. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Aceptamos a Jesucristo por medio de la fe como nuestro Señor y Salvador, y que reconocemos que Jesucristo es Dios hecho carne. Es Dios con nosotros, es Emmanuel, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador, es el que fue desde el principio, es el que seguirá siendo para siempre. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y murió en la cruz tomando tu lugar, mi lugar, nuestro lugar. Y nos ofrece una nueva vida. Nos compró con su muerte, pero resucitó. Es Él el Salvador que vive hoy a la diestra de Dios. Y es que la única esperanza que tenemos de ir al cielo. Amén.